Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. La familia es una institución creada por Dios. Él la diseñó, nació en su corazón, para que en ella pudiéramos ser protegidos, ser amados, ser enseñados y guiados. Pero desde el comienzo, el enemigo de nuestras almas ha lanzado sus ataques directos y mortales contra ella. Ha traído división, dolor, pleitos, divorcios, golpes, separación, poniendo el corazón de los hijos contra los padres y de los padres contra los hijos. Y el mundo actual quiere destruir a la familia, quiere destruir tu familia. Pero hay un grupo de cristianos que se levantan y alzan su voz diciendo: salvemos a la familia. ¿Y cuántos de los que están aquí, a ver, se casaron o piensan casarse, pero ha habido en tu boca a ver si funciona? ¿Alguna vez has dicho eso? Me voy a casar, pero a ver si funciona, a ver si nos va bien. ¿Alguna vez has dicho eso? ¿O te casaste o ha pasado esto por tu mente? ¿Sí? ¿No? A ver si funciona. Bueno, quiero decirte que en la actualidad la familia se considera como un artículo desechable, porque muchos se casan con esta mentalidad. Si no funciona, ¿qué pasa? Me divorcio. O sea, antes de decir voy a bendecir mi familia, voy a caminar, me voy a esforzar, pasa primero por tu mente: si no funciona, me voy a ¿qué? A divorciar. La familia actualmente es una especie en peligro, de extinción. Creo que lo puedes ver. A lo mejor algunos de nosotros estamos así. Yo espero que el Señor te hable como a mí me ha hablado. Tal vez conoces vecinos, tal vez familiares, amigos. La gente, las personas ya no le da el valor de antes. Si tú platicas con abuelos, tatarabuelos, ¿cuánto duraban casados? 60, 50 años. O sea, en su boca no existía la palabra divorcio. Actualmente, yo creo que si duran 2 años, ya es mucho. Pues estamos continuando con la serie Salvemos a la Familia. Quiero que me acompañe al Salmo 127, versículo 1, en la versión Reina Valera. Y este es el versículo base de toda esta serie. Cuando ya lo tenga, dígame un fuerte amén. Salmo 127, versículo 1. Fíjese lo que dice: si Jehová, ¿si quién? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces hoy el mensaje, como parte de esta serie Salvemos a la Familia, se llama, como decía mi esposa, edificando familias saludables. Y bueno, aquí tengo a mi esposa, que también es médico. Aquí tenemos nuestra hermana Maribel, que es médico y nos puede hablar mucho mejor de qué es algo saludable. También hay familias saludables, y tú y yo necesitamos que nuestra familia sea una familia saludable. Aquí dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Hay un dicho, ¿verdad? Que decimos, no todo lo que brilla es oro. Vean la primera imagen del aguacatito que está cerrado. Tú y yo pudiéramos verlo y pensar que es antojable, que es bueno, ¿verdad? Y podrías ir a la verdulería porque se te antojó un taco de aguacate y comprar ese aguacate. ¿A cuántos les ha pasado que de verdad van y por lo de afuera se dejan guiar? Bueno, ¿alguien ha comprado a una fruta, una verdura que se ve re buena, la partiste y estaba horrible por dentro? ¿Les ha pasado? El aguacate, ¿no? ¿A cómo está el kilo? 100, 120. Y luego para que te salga así, no inventes, ¿verdad?
Entonces, esta es una analogía, porque probablemente la apariencia de tu familia es que está bien. Probablemente piensas que tu familia está bien espiritualmente, los valores, sus emociones. Probablemente estamos aparentando que nuestra familia está como el primer aguacatito cerrado, pero vemos la contraparte. Así pasa también con las familias. Nos vemos y decimos, qué bonita familia, ¿no? Qué hermosa familia. Nos saludamos, nos vemos en la iglesia, bien arregladitos. Y decimos, qué padre familia se ve. Pero muchas veces realmente lo que ocurre, como dice ahí, las apariencias engañan. Se ve bueno por afuera, pero está malo por dentro. Y a veces eso pasa en nuestras familias. Podemos aparentar o podemos dar una imagen de que todo está muy bonito en la familia, pero por dentro está habiendo un caos. Vamos a la siguiente diapositiva. Podemos estar unidos, viviendo en la misma casa, pero emocionalmente, anímicamente, espiritualmente divorciados. Ahora, ¿alcanza a ver esa casa? Sí. Ahora piense un poquito esto. ¿Qué haría usted si le donan su herencia, ¿no? Y se quedó sin casa y alguien le donó o le regaló esa casa? Y la va a buscar y está así. ¿Qué haría? ¿Qué le haría? A ver, quisiera escuchar. Esa fuera su casa. Se la heredaron y ahora tiene que ir a habitar ahí. ¿Qué es lo primero que le haría? A ver, mi hermano Agustín, que es bueno. ¿Qué le haría? ¿Qué será lo primero que haría? ¿Cuándo se muda a vivir ahí? ¿Le daría una impermeabilizada? No queda, ¿verdad? ¿Le daría una pintadita? ¿Qué sería lo mejor hacer con esa casa? ¿Qué hacer cuando una casa está en ruinas? Karen, destruirla, Karen. Creo que lo mejor sería destruirla y volverla a construir, ¿verdad? Porque eso no le da una pintadita y le va a durar un ratito, pero a lo mejor la madera está llena de polilla, Se te cayó. está durmiendo, se le va a caer. ¿Qué hacer cuando una casa está en ruinas? Y es la analogía en nuestra familia. Muchos de nosotros, hay momentos donde nuestra familia está en ruinas y lo que queremos hacer solamente es darle una pintadita, ¿no? Dale una pintadita, ponle ahí un parchecito, ¿no? Ponle ahí como mexicanos somos muy ingeniosos para hacer estas reparaciones, ¿no? ¿Qué puerta eléctrica ni automática? Amárrale un hilito y nada más le haces así, ya es automática la puerta, ¿no? Pero ¿qué hacer cuando una casa está en ruinas? Ahora, ¿qué hacer cuando una familia está en ruinas? Como bien decía mi hermano Agustín, pero nuestra hermana Karen, muchas veces intentamos solamente darle una pintadita y una arregladita, pero eso va a ser momentáneo. Eso en algún momento se va a caer. Lo mejor, en todo caso, es tirarlo y volverlo a construir, pero con buenos cimientos. Y me gusta mucho porque tú y yo pudiéramos invertir mucho en pintura, ¿no? Pudiéramos invertir en cosas que no sirven para esa casa. Te has puesto a veces, o sea, la casa necesita algo que tú ya sabes, pero le das vueltas. ¿Sí? ¿Sí te ha pasado que gastas, pero tú sabes lo que necesita? Bueno, igualmente, nuestros matrimonios, nuestras familias probablemente tienen crisis emocionales o crisis espirituales o crisis de roles y nosotros estamos tapando con pintura. Bueno, quiero decirte que la palabra de Dios dice que si el Señor no edifica la casa, en vano es todo lo que tú y yo podamos hacer. Ahora hay una estadística, la que sigue. Tengo una estadística del INEGI de los divorcios en México. Mire, según datos del Censo de Población y Vivienda,
que hace el INEGI en el 2020, metí información hasta el 2019, dice entre el 2000 y el 2019, en este lapso de casi 20 años, la relación divorcios, matrimonios casi se quintuplicó. O sea, en el 2000 habían 7 divorcios por cada 100 matrimonios. Es decir, por cada 100 personas que se casaban, 7 se estaban divorciando. Eso era en el año 2000. Ahora, en el 2019, y puse las cifras para el 2019 porque en el 2020 y en el 2021 las cifras dicen que se redujo bastante los divorcios. El problema es que estaban cerradas las oficinas, por eso el registro más confiable es hasta el 2019, porque en 2020, 2021 muchas oficinas. Entonces, para tener certezas, en el año 2000 habían 7 divorcios por cada 100 matrimonios. Ahora en el 2019 ahora habían 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Y ellos mismos hacen una proyección al 2030 y dicen: como va la tendencia para el 2030, habrán 65 divorcios por cada 100 matrimonios. Entonces es una cifra alarmante. Esas son cifras de México. Es decir que las familias ahora, como dice mi esposa, son desechables. Por eso es bien importante esta serie que estamos viendo, y las estamos viendo a manera de taller. Salvemos a la familia. Entonces el matrimonio, la familia, lo que nació en el corazón de Dios, ya es desechable. Si tú platicas con jóvenes, la mayoría de ellos que no quiere casarse. O sea, si tú platicas con ellos, no está en su mente, ¿ve? Ahí no está casarse, no está el tener hijos. Y esto es algo que Satanás ha llenado la mente de nuestros jóvenes. Fíjate, yo tengo otra cifra, aparte de la de mi esposo. El divorcio subió hasta 57% la última década, y los matrimonios disminuyeron el 24%. O sea, quiere decirse que los jóvenes, aún chavos de 30, 40 años, ya no anhela casarse, ya no está en sus planes, en sus metas. ¿Y qué nos habla de todo esto? De un principio satánico. Porque ¿dónde surgen las familias? Que es la diapositiva que está ahí. Dios inventó a la familia. ¿Dónde surgió esto? En el corazón de Dios. Entonces el enemigo quiere destruir lo que inventó Dios. Entonces, número 1, Dios es el que inventó a la familia. A ver, diga conmigo bien fuerte. Dios es el que inventó la familia. Miren, aquí dice, cuando algo anda mal en mi impresora, no saco el manual del estéreo, ¿verdad? Para arreglarlo. Si algo está funcionando mal con mi impresora, no voy a sacar el manual de la bocina o del estéreo para consultarlo. Voy a buscar el manual ¿de qué? De la impresora. Si lo que me está fallando es la impresora, no voy a ir a buscar el manual, ¿verdad? De la cámara o del autoestéreo, del carro. Voy a buscar el manual de la impresora. Bueno, lo mismo sucede con la familia. La mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, a mi esposa, tenemos muchas interrogantes, tenemos un montón de preguntas, de dudas con respecto a cómo guiar sabiamente a nuestra familia. ¿Cuántas veces se ha visto en la dificultad de no saber qué hacer, qué decisión tomar, cómo corregir, qué hacer con una situación que está teniendo con su matrimonio, con sus hijos? ¿Le ha venido interrogantes que a veces no sabe ni qué hacer? ¿Sí? A ver, levante su manita si está en esa situación. Un montón de interrogantes nos empiezan a surgir, ¿no? Pues tenemos que ir a la palabra de Dios, la Biblia, nuestro creador, el que diseñó nuestras vidas, el que creó y diseñó la familia, ha expuesto claramente aquí todo lo que necesitamos saber acerca de la familia. El problema es que muchas veces tenemos problemas con los hijos, el matrimonio.
Y consultamos otro manual, consultamos el manual de la comadre, el manual de la vecina, el manual de gente o de personas que no son quienes nos diseñaron, no son quienes, y entonces lo descomponemos más. Y venimos con la mujer o el hombre que su matrimonio está peor, ¿no? Y le preguntamos, ¿tú qué harías? Y tomamos su consejo. Pero mira lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Si alguna vez tú te has preguntado qué debo hacer con mi familia, o hasta el día de hoy lo has hecho o lo hemos hecho mal, mira lo que dice la palabra de Dios. Me gusta mucho. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Repite conmigo: enseñarme lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, en nuestra familia. La palabra de Dios no solamente es un espejo que nos confronta, sino que Dios nos ama tanto que nos dejó un manual, que es su palabra, para que tú y yo podamos guiar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos, conforme a la palabra de Dios, y no haya margen de error. Porque tú y yo, en nuestra propia sabiduría, ¿cuántas veces nos equivocamos como papás, como abuelos? ¿Verdad? Sí, yo siempre me equivoco. Pero la palabra de Dios es perfecta. Él no se equivoca y nos ama y nos dejó un manual. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Ir al manual y leerlo. Ahora, si Dios es el que diseñó la familia, ¿por qué la diseñó o con qué propósito diseñó la familia? Rápidamente te voy a mencionar 3 propósitos. Aquí sigue. 3 propósitos por los cuales Dios diseñó la familia. Número uno, Dios diseñó la familia para reflejar la imagen de Dios en ella. Cuando el Señor crea la familia desde Génesis capítulo 1 al versículo 26 y 27 dice, está hablando el Señor, está hablando la Trinidad, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a semejanza de Dios. Primer propósito por el cual Dios diseñó la familia, para que en la familia se refleje la imagen de Dios. Segundo propósito, ¿cuántos papás hay aquí hoy? Manita, papás. Este tiene que ver con nosotros como papás, para formar hijos con el carácter de Cristo. Necesitamos formar hijos con el carácter de Cristo. Y número 3, ¿cuántos matrimonios hay hoy aquí? Manita, que están casados. Dios diseñó la familia para que juntos afrontemos los conflictos. Hay más, pero básicamente son estos 3 propósitos. Para que en la familia reflejemos la imagen de Dios. Ahora te pregunto, ¿en tu familia se está reflejando la imagen de Dios? Para que formemos hijos con el carácter de Cristo. Y a veces qué difícil son nuestros hijos, ¿verdad? No se dejan moldear. Y desde que son pequeñitos, y hablo primero yo y mi esposa, que tenemos niñas pequeñitas, y a veces son difíciles, empezando por nosotros mismos, de que se pueda formar en ellos el carácter de Cristo. Y para que juntos, no solamente el matrimonio, sino también hijos y padres, juntos podamos afrontar los conflictos. Porque ¿verdad que en la familia hay conflictos? ¿Sí? Muchos. Número 2, vamos a la siguiente diapositiva. La importancia de la familia. ¿Por qué es importante la familia? ¿Por qué estamos tomándonos todas estas semanas y actividades para hablar de la familia? Mire, la Real Academia de la Lengua da esta definición de familia. Dice la Real Academia de la Lengua define a la familia como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas. Esa es la definición que da la RAE. Ahora hay otra definición que está un poco más compleja y más completa. ¿Qué es la familia? La segunda definición que les quiero compartir es un conjunto de personas unidas por lazos de afecto y de parentesco, donde se establecen relaciones, fíjense, que construyen una protección y donde se desarrolla la identidad. Por eso es bien importante que venga el taller donde vamos a estar hablando de eso de la identidad.
Dice, ahí se construye protección, se desarrolla identidad desde un sentido de pertenencia y se transmiten valores que nos ayudan a enfrentar la vida con éxito. La unidad básica de la sociedad dentro del plan de Dios es la familia. Me gusta mucho la definición que dice que estén bajo la autoridad. Pero si tú y yo no tenemos el manual de Dios, ¿quién crees que va a querer tener esa autoridad? Pues todos, ¿verdad? La va a querer tener papá, pero también la va a querer tener los hijos y la va a querer tener la esposa. Entonces tu familia y nuestra familia va a ser un descontrol. Por eso el manual que nos dejó Dios a través de su palabra es muy, muy importante para nosotros, que tú y yo nos sepamos alinear a la palabra de Dios. Mi esposo dio un taller y que era de las transgresiones. ¿Cuántos estuvieron en ese estudio de las transgresiones? Las 12 de las 12 transgresiones, los ejemplos que dio de los hijos de Elí, cómo no se sujetaron a su papá, cómo el papá permitió tanta desobediencia. O sea, si tú no lo puedes ver, si tú no lo has visto, no lo pudiste ver, yo le voy a decir a mi esposo que haga una escuela para padres de eso, porque la verdad a mi corazón como mamá habló tanto de cómo a veces los papás somos permisivos, cómo los papás a veces permitimos tanto, pero es porque nosotros estamos igual. O sea, yo no puedo permitir no le puedo decir a mis hijos, pues obedece, porque yo estoy peor, ¿no? Ellos se basan en nuestros ejemplos. Pero ¿cuántos lo vieron? Ese estudio a través de Facebook. ¿Y a cuántas mamás o papás habló a su vida? Que dijeron, Señor, de verdad, si no encomiendo mis caminos a ti, mis niños se pueden perder. Decía mi esposa, la familia es la unidad básica de la sociedad. Entonces, dentro del plan de Dios para la raza humana, la familia es la unidad básica de la sociedad. La Biblia dice, cuando Dios crea la familia en Génesis, dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera ¿cómo? Aquí aplica el hombre y la mujer. Dios vio que el hombre o la mujer no era bueno que estuviera ¿cómo? Solo. Dios desea que vivamos en familia. Y la familia, ¿cómo comienza una familia? Con la unión de un hombre y ¿qué? Y una mujer. En el santo estado del matrimonio. Así comienza la familia. Ahora, hay distintos tipos de familias. Vivimos en una era moderna donde hay distintos tipos de familias y vamos a ver alguna de ellas. Distintos tipos de familias. La primera, la familia tradicional. Diga después de mí, tradicional. ¿Cuál es la familia tradicional? Bueno, la que está formada por la mamá, el papá y la descendencia, los hijos. Esa es la familia tradicional. Ahora, está también la familia extensa. Esta es tu familia, pero donde también están incluidos los abuelos, los tíos, los otros parientes consanguíneos que son afines. Hay otro tipo de familias, que es la familia monoparental. Esta es donde el hijo o los hijos viven solamente con uno de los padres. Y quizás usted se encuentra, su familia es de este tipo. Tiene una familia monoparental donde sus hijos solamente viven con usted, que es la mamá o el papá. Esa es la familia monoparental. Hoy actualmente hay 33 mujeres, perdón, el 33% de las mujeres están al frente de su hogar. O sea, el 33% de las familias actualmente son familias monoparentales donde la mujer es la que está al frente del hogar. Y aquí en la iglesia hay familias monoparentales donde la mujer es la que está al frente del hogar. Dios puede bendecir también esa familia. Hay otro tipo de familias. La familia homoparental. Pastora, ¿eso existe? Es una verdad. En la que los hijos, hijas viven con una pareja homosexual. Eso se está dando en la Ciudad de México, actualmente tú lo sabes. Pueden adoptar en algunos estados, en Estados Unidos. Este es un modelo que ya estamos viendo. La ensamblada, tus hijos, los míos
Y los nuestros. Y los nuestros. Hasta hay una película así. Es importante que tú y yo sepamos identificar qué tipo de familia tenemos. Probablemente seas una familia tradicional, pero también se hace extensa, o sea, está papá, mamá, hijitos, pero también los abuelitos son muy importantes, los tíos, los primos. Pero ¿para qué nos sirve todo esto? Para tener una familia saludable, que es el título de esta predicación, de este mensaje, familias saludables. Vamos a la que sigue. Entonces, ahora surge la pregunta: ¿cómo formar una familia saludable? ¿Cómo formar una familia saludable? Es importante. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta en la imagen que veíamos de la casa? ¿Qué era lo mejor? Destruirla y volverla a construir. Muchas veces en nuestra familia hay un montón de parches que le hemos puesto y todo, pones un parche aquí, se está cayendo, se está derrumbando todo. Es importante que podamos construir sobre fundamentos sólidos. Necesitamos construir una casa, una familia que sea a prueba de tormentas. A días pasados estuvo el huracán. ¿Sí vieron las noticias? ¿Cómo se llamaba el huracán? Ágata. Sí, ¿verdad? Ágata. Nosotros vivimos en la parte de la Sierra Sur de Oaxaca y golpeó severamente algunas de esos pueblos que nosotros conocimos bien. Y en esos lugares en la semana hablaba con un pastor que tiene su iglesia en Puerto Escondido. Le preguntaba cómo están. Me decía: estamos bien, nos pegó fuerte, pero gracias a Dios la iglesia que tenemos y nuestra casa tiene cimientos firmes, es de concreto. Pero los pueblos, hay muchas casas de lámina, de madera, y es donde la tormenta y el huracán que vino se llevó todo. Y estamos trabajando, me decía, para pues ayudarles a que puedan volver a construir sus casas, pero con cimientos sólidos, firmes, porque esta zona de Puerto Escondido, de Huatulco, normalmente cada 4, cada 5 años son golpeadas severamente con huracanes. Entonces viene un huracán, se les cae su casa de madera y otra vez la tienen que construir y otra vez la tienen que construir hasta que ponen cimientos sólidos de concreto. Me decían: necesitamos ayudar a la gente a construir casas que sean a prueba de tormentas y de huracanes. Lo mismo con nosotros. Si no edificamos con fundamentos bíblicos, ay, pastor, pues es que usted me habla de Biblia y de Biblia y de Biblia. ¿Dónde surgió la familia? Gracias. ¿En dónde? En el corazón de Dios. ¿Quién tiene el plan perfecto para la familia? Dios. Nuestro matrimonio, entonces, nuestros hijos, nuestra familia, todo está basado en sus principios. Si nosotros edificamos nuestra familia en base a la palabra de Dios, en base a lo que Él nos enseña, la paz, el amor, el soportarnos unos a los otros, y todo lo que viene en la Biblia va a tener un buen cimiento. Como dice mi esposo, cuando venga la tempestad, ¿y cuántos como matrimonios o familias vivimos tempestades que parece que se va a hundir? Pero si tu familia está cimentada en Cristo, va a poder sostenerse porque está Él. Ahora, hay muchas familias que están cimentadas con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, su propia lógica. Y el problema es cuando el papá tiene sus propias ideas, la mamá tiene sus propias ideas de cómo debería de funcionar la familia, los hijos también tienen sus propias ideas, los abuelos. Y si esto está ocurriendo, entonces hay un gran conflicto ahí. Ahora te pregunto: ¿sobre qué fundamento estás edificando tu casa? A ver, voltea con tu esposo, tu esposa, tu hija, tu hijo, tus hermanos, y pregúntale sobre qué estamos nosotros fundamentando nuestra familia. O respóndete a ti mismo. Mire, Lucas capítulo 6 versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa
cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, ¿el que qué? Agrégalo más fuerte, el que oyó, pero no hizo. Escuche bien, dice, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces Jesús está diciendo, miren, el que oye mis palabras y las hace es semejante, se parece a un hombre que construye una casa con cimientos firmes, y para construirla con cimientos firmes tiene que excavar, tiene que ahondar ahí y empezar a construir esos cimientos para que cuando venga el río, vengan los vientos, las tormentas, esa casa permanezca. Pero el que oye mis palabras pero no las hace, es como aquel hombre que edificó su casa sobre la arenita, que solamente, como la primera casa, le echó ahí una pintadita o le quiso poner ahí un parchecito. Dice, entonces cuando vengan las tormentas, eso se va a caer y va a ser grande su ruina. Fíjese que es bien interesante que Jesús dice, las dos casas les va a pegar la tormenta, a las dos, pero una va a ser grande su ruina y la otra va a permanecer. Ahora yo te preguntaría, ¿sobre qué quieres edificar la vida de tus hijos o tu matrimonio? ¿Sobre la arena? O tal vez hasta el día de hoy lo hemos hablando sobre la arena. Es un buen tiempo. Si hasta el día de hoy tú no has visto cambio en tu matrimonio, en tus hijos, es lo mismo y a la vez, o tal vez es peor, yo creo que es un buen tiempo para que le digas al Señor, necesito que hagas una intervención en mi vida, porque hasta ahorita como que mis planes, mi manera de pensar, Señor, creo que no está funcionando, y es como una palabra de advertencia lo que dice la Biblia, porque insensato, destrucción, o sea, si tú y yo no decimos, Señor, de verdad quiero que hagas algo en mi matrimonio, en mi casa, el Señor nos está diciendo lo que va a suceder con nuestra familia, con nuestros hijos. O sea, va a haber destrucción. Amada iglesia, es un buen tiempo para que tú y yo podamos permitir que el Señor sea el fundamento en nuestras vidas. ¿A la cual debe ser el principal fundamento? Dice ahí en la diapositiva, considera a Dios como el fundamento de tu vida y de tu familia. Miren, una sociedad, una familia, una vida sin buenos fundamentos y sin buenos valores morales está destinada al fracaso. Entonces necesitamos considerar a Dios como el fundamento de nuestra vida y de nuestra familia. Por eso el Salmo 127 versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, o sea, si Dios no es nuestro fundamento, entonces en vano es todo lo que podamos hacer. Imagínate que en Canadá, y tú sabes que esto es una verdad, hay una ley de emancipación, que los niños se pueden separar de sus papás, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Antonio ya no le parece cómo lo cría su mamá. Él fácilmente puede decir, ¿sabe qué? Pues me divorcio de ustedes. O sea, imagínese, o sea, esta es una realidad que está pasando. ¿Usted cree que un pequeño de 9 años tiene la capacidad de guiar su vida, de conducirse? No. Por eso es bien importante. Hay un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo soy la primera generación de cristianos? Porque muchos podemos poner eso como ejemplo. No, es que yo no sé, yo crecí yo soy la primera generación, nunca me enseñaron, no tengo el ejemplo bíblico. Bueno, quiero decirte que la abuela de Timoteo, su papá era inconverso, pero tenía una abuela, y ¿recuerdan cómo se llamaba? Loida, muy bien. Esta era una mujer que la Biblia la hace llamar como una mujer de fe, creyente, que puso principios en la vida de Timoteo y su mamá. Entonces, no hay pretextos para que tú y yo digamos, es que mi papá
no era mi religión. ¿Cuántos hemos dicho eso? Es que no es lo que me enseñaron. Bueno, yo te diría, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué advertencia nos da la palabra en Lucas? Timoteo no tenía un padre creyente, su madre era judía y su padre era griego. O sea, ¿cuántos hemos luchado con esto? Con que el papá no quiere, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué te llenas la cabeza? O tal vez tú eres una abuelita o un papá cristiano que les dice a las niñas, no vayas, quédate a descansar. O sea, hay que tener cuidado con lo que estamos enseñando también como abuelitas, como papás. Sí, quizás hay familias aquí en la iglesia monoparentales, o donde tu pareja, tu esposo, tu esposa no es creyente, no es converso. Entonces, ¿cómo puedo encontrar? Veamos el ejemplo. ¿Cómo puedo encontrar una familia saludable ahí? O que Dios bendiga si mi esposo no es creyente, o no vivo con papá, o no, solo vivo con mamá, o viceversa. Bueno, Timoteo es un buen ejemplo. Decía mi esposa, su padre a todo parece ser que no era creyente, pero su mamá sí, y su abuela sí. Entonces Timoteo, aunque no tenía un padre creyente, tenía su mamá que era judía, y su abuela que les había enseñado las buenas costumbres, los buenos principios bíblicos. Y de ellos podemos aprender. Quizás nada más mamá, o nada más tú eres creyente en tu casa. Bueno, una mujer, la abuela de Timoteo, supo guiar a su hija en los principios bíblicos, y a su vez ella a su hijo Timoteo, y se llegó a convertir en un hombre importante, el cual pudo ser pastor de algunas iglesias, y Dios utilizó a este hombre Timoteo, a pesar de que su padre, todo indica ser que era un hombre griego que no era creyente. Y llegó a ser discípulo de Pablo, el cual Pablo mismo lo llamaba, este es mi hijo en el espíritu. Entonces, sea que tengamos a una familia tradicional o una familia monoparental, el Señor puede bendecir nuestra familia y podemos tener una familia saludable. Ahora, todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Diga después de mí, todo comienza en casa. Todo comienza en mi casa. Todo comienza en casa. Nuestra familia debe ser lo más importante. Después del Señor, después de Dios, nuestra familia debe ser lo más importante. La influencia más importante para los hijos es el ejemplo que le damos nosotros como papás. El ejemplo que les damos y lo que les enseñamos. Esta es una influencia súper importante, de las más importantes. Por eso todo comienza en casa. A veces como papás estamos bien ocupados, o no estamos nunca, o solamente papá lo ve, y cuando ve a sus hijos, pues la mamá estuvo todo el día con ellos y le dice, pues ahora los encargo, ahora tú corrígelos. Y el único momento que tiene papá con los hijos es para castigarlos, para corregirlos, pero no les están brindando amor, afecto, afirmación. Entonces nuestros hijos no van a tener la confianza ni en sí mismos, ni van a recibir la seguridad que necesitan. Por eso como padres necesitamos estar presentes en casa, necesitamos estar presentes en la vida de nuestros hijos, afirmarles su identidad. Aquellos que tenemos señoritas, afirmar su identidad, que son hermosas, que son unas princesas. Aquellos que tienen hombres, varones, afirmar su identidad, su masculinidad. Nada de esas tonterías que se está enseñando ya en otros países. Y parte de la reforma educativa que quieren hacer en México es enseñarles nuevas masculinidades a nuestros hijos hombres. No. La Biblia dice cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer. Y nosotros como papás a veces estamos demasiado ocupados, o no estamos nunca. Por eso todo comienza en casa. O probablemente tú eres de esas, como yo, que le dice a los hijos, no mientas, ¿no? ¿Cuánto le decimos a mi mamá? Es que no debes de decir mentiras, no digas groserías. Y tú por acá hablando el teléfono con la comadre con puras groserías. No yo, ¿verdad? No, eso sí no lo hago yo. Pero ¿te ha pasado esto que le dices a tus hijos, no mientas, obedece? Y tú haces todo lo contrario. Somos un mal ejemplo. ¿Cómo puedo yo pedirle a mis pequeñas algo si yo no soy congruente? No, mi amor, es que fumar y tomar mata y cáncer, y eso no le gusta a Dios. Otra más, compadrito, échame 5 más.
O sea, tenemos que ser congruentes con nuestros hijos. Es importante, ellos se dan cuenta, ellos son esponjas y saben todo. O sea, aunque no te digan, ellos están viendo todo lo que tú y yo hacemos. Si le decimos no mientas y llega la de Electra, no, dile que no estoy. Y te escondes, ¿no? Y mandas al papá, dile que no estoy, dile que me fui, que ya no vivo aquí. Les estamos enseñando con nuestro ejemplo a mentir. Tenemos que definir lo que es importante. Como familia, Dios debe ser el fundamento de nuestra familia. Dios debe ser lo más importante. Ahora, los que están casados, tu esposo, tu esposa, es importante también. Después tus hijos, después estás tú, después está tu trabajo y después están los amigos. Tenemos que definir nuestras prioridades y definir lo que es importante y tenemos que invertir. En la familia debemos de invertir. Te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo inviertes en tu familia? ¿Qué es realmente lo importante? Hay hijos que consideran la presencia de papá o de mamá como lo peor que pudiera haber pasado. Sí, híjole, el día que descansa papá o que descansa mamá y tiene que estar en la casa, es horrible, ¿no? Y así lo ven los hijos, es horrible, mejor que se vaya a trabajar, todos estamos más tranquilos si él o ella no está. Tenemos que tener a Dios como fundamento de nuestra familia y que en nuestro hogar haya afirmación, haya afecto, haya amor, haya disciplina, pero también haya cuidado, haya esa protección. Esto es algo que tristemente mi esposo y yo vemos en consejería, no aquí, en otra iglesia, como muchos jóvenes, adolescentes, cuando está mamá o papá en casa es el peor momento de su vida. Y de verdad nos dicen, yo quisiera que mi papá ya se fuera a trabajar o mi mamá, porque siento paz cuando no están ellos. O sea, imagínate qué triste, que el lugar más seguro, ¿cuál crees que debe de ser? Su casa. Y que vengan con este pensamiento, esos jóvenes, si tú y yo no abrimos nuestros ojos como papás, esos jóvenes a la primera oportunidad se van a ir de casa y van a tener patrones en su vida. Entonces, de verdad, amada iglesia, es buen tiempo para que tú y yo, si tú sabes que estás en esto, no dudes en pedir consejería o ayuda. Ahora, a nuestros hijos, como dice aquí en la imagen que le estamos poniendo, nuestros hijos no se pierden en la calle, se pierden dentro de la casa. Ahí es donde se pierden. Y como consecuencia salen a la calle, cometen delitos, todo tipo de cosas. Pero los hijos no los perdemos en la casa, en la calle, se pierden en la casa. ¿Cómo? Ahí pusimos algunos ejemplos. ¿Le estás diciendo a tus hijos que los amas? ¿Acostumbras seguido? ¿Ellos saben que son amados por ti? No solamente supongas, ay sí, pues ellos saben. No, diles que los amas. ¿Cómo podemos perder a nuestros hijos dentro de la casa cuando no les dices que los amas? Cuando no los abrazas. Papás, ¿acostumbras a abrazar a tus hijos, sea hombre o sea mujer? Abrázalos todo lo que puedas. ¿De qué otra forma perdemos a nuestros hijos en casa? Cuando no les enseñas valores. Enséñale valores a tus hijos, el valor de la verdad, el valor de la honestidad, el valor de amar a Dios. Perdemos a nuestros hijos cuando no pasamos tiempo con ellos, cuando no los corriges a tiempo. Es bueno corregirlos, pero corrígelos a tiempo. Veíamos hace 2 semanas el taller que estábamos viendo, ¿te acuerdas? Familias bajo peligro, bajo riesgo, y veíamos, es mucho mejor atender a trabajar a manera de prevención que cuando ya hay una situación bien difícil. Corrígelos a tiempo. A nuestros hijos los perdemos en casa cuando no les damos nosotros como papás un buen ejemplo. Predicar con el ejemplo es lo mejor que podemos hacer. Predicar con nuestras palabras, con nuestras acciones, con lo que hacemos. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos hemos cometido errores en nuestra familia? Levante su manita. Todos estamos ahí. Nunca es tarde, cualquier día es bueno para corregir esos errores.
¿Cuándo es bueno comenzar a corregir errores? Como dijera Fox, ¿cómo decía? Hoy. Número 4, y el último punto que queremos ver el día de hoy. ¿Qué cosas son importantes para una familia saludable? A ver, voltea con la persona que tienes al lado y dile, ¿qué es saludable para ti? A ver, dile, ¿qué es algo saludable? Últimamente lo relacionan con lo fitness, ¿no? ¿Qué cosas son importantes para una familia saludable? Número 1, tener una buena relación con Dios en la familia. Es importante que en la familia se crea en Dios, se crea en su palabra, vivir y enseñar con el ejemplo. Pastor, ¿es que todo siempre va relacionado a Dios? Sí, Dios es el fundamento. El problema es cuando Dios no es el fundamento, entonces dice ahí la Biblia, será grande su ruina. Entonces necesitamos, miren, hoy comenzamos, no se vaya sin llevarse su taller conectados con la palabra y utilícelo para que en su familia tengan una buena relación con Dios en familia, oren juntos. La semana pasada nuestro pastor Carlos nos enseñaba a la hora de comer y nos regañaba, así, muchos están ahí, la mamá está cocinando, así oren ustedes, siéntense juntos. Denle gracias a Dios. Enseñemos a nuestros hijos. Nos ponía ese ejemplo el pastor Carlos. Papá, miren hijos, papá no tiene trabajo, pero vamos a orar. Y vamos a pedir que Dios le dé un trabajo. Y cuando Dios le dé ese trabajo, junte a sus hijos, diga, vamos a darle gracias a Dios porque Dios ya le dio trabajo a papá, a mamá. De esa forma está teniendo una relación con Dios. Ore por ellos, crea en Dios, crea en la palabra de Dios. Eso es fundamental para tener una familia saludable. Número 2. Número 2, el amor, el respeto, aprecio en las relaciones familiares. Fomente los valores. Estamos viviendo un tiempo de crisis de valores, que ya no hay respeto, ya no hay amor, ya no hay autoridad en casa. Tenemos que nuevamente retomar los valores que nos ha dado Dios para fomentarlos en nuestra familia. ¿Quieres que tus hijos crezcan con valores? Hay muchos memes, publicaciones que dice, estoy invirtiendo tiempo en mi hijo, en mi hija de pequeño, para que cuando crezca te asegures que es un hombre o una mujer de bien para la tuya. Me encanta, pero todo comienza ¿dónde? En la relación con pareja, porque pudieran decir a lo mejor, yo no tengo hijos, los vas a tener algún día. Si tú no pones estos valores en tu matrimonio desde ahorita, la autoridad, el amor, el respeto, cuando vengan los hijos ya puede ser demasiado tarde, porque todo empieza en el matrimonio. Necesitamos construir una buena comunicación entre todos los miembros de la familia. ¿Y cómo construimos una buena comunicación? Pasando tiempo de calidad juntos, tiempo interesándonos en lo que al otro le interesa, tener tiempo, que haya un ambiente de confianza. Y eso se logra pasando tiempo de calidad juntos. ¿Cómo puedo tener una familia saludable también? Que haya una clara línea de los roles, que cada quien sepa qué rol le corresponde, qué deber tiene, qué responsabilidad tiene cada miembro de la familia, que el hijo sepa cuál es su responsabilidad, que mamá, papá, cada quien sepa cuál es su rol dentro de la familia. Hay muchas familias donde los que gobiernan son los hijos. Y a veces nos quieren dar la vuelta, se hace lo que los hijos quieren, y entonces empieza a ser una familia que no es saludable. O tal vez los hijos gobiernan porque tú y yo estamos ausentes. Somos proveedores, nada más, pero nunca estamos en casa, nunca estamos atentos a sus necesidades, a su corazón, cómo te fue en la escuela, cómo está tu matrimonio, cómo está ahorita tu vida. Llegamos en la noche, bañarlos, cobijarlos y a la cama. Hay muchos papás ausentes, aunque están presentes, o mamás, ¿no? Porque actualmente las familias, los dos papás tienen que trabajar, es una realidad. Pero ¿cómo nos estamos poniendo de acuerdo en casa, en las finanzas, con los hijos? Si los dos vamos a trabajar, ¿quién va a cuidar al niño? ¿Quién va a cuidar al hijo?
O todo eso es muy importante. Invierta en su familia. Invierta en su familia. ¿Qué puede invertir? Tiempo. Puede invertir poniendo los principios de Dios. Invierte en su familia. Hay una frase que les puse en la pantalla, dice: no hay éxito profesional. Eso es para papás o mamitas que se la viven para el trabajo. Fíjese, me encantó esta frase: no hay éxito profesional que pueda recompensar el fracaso en el hogar. Lo repito: no hay éxito profesional que pueda recompensar el fracaso en el hogar. Muchos hombres o mujeres teniendo éxito profesional, pero su casa es un desastre, es un fracaso. Una y otra, divorcio tras divorcio. A final de cuentas, en la empresa, el trabajo, incluso el negocio, al rato ya no les funcionaste esa empresa, te dieron un patín. Y tanto que invertiste, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas horas, para que fácil. No hay éxito profesional que pueda reemplazar el fracaso en el hogar. Invierte en tu familia, invierte tiempo, pasa tiempo con tu familia, pasa tiempo orando con tu familia, pasa tiempo honrando a Dios en tu familia. Y actualmente hay muchos cursos que podemos tomar. Esto que estamos dando, mi esposo y yo nos hemos preparado con cursos. Quiero decirte que después de cada curso que tomamos y los que estamos tomando de ideología de género, que va a estar compartiendo mi esposo, cada que yo salgo de un curso digo: Señor, ¿cómo has hablado tanto a mi vida? Tantas cosas que yo tengo que cambiar para mejorar, primeramente mi relación contigo, con mi esposo, pero que tengo dos pequeñas que están en formación. O sea, actualmente hay tantas cosas que tú y yo podemos hacer. Así, ¿cuántos les gusta tomar cursos, capacitaciones? ¿A cuántos los mandan obligatoriamente a sus trabajos que se estén capacitando constantemente en la escuela, el inglés? O sea, para todo te tienes que estar capacitando laboralmente. Bueno, cuanto más para la vida de tu familia, tú y yo tenemos que estarnos capacitando constantemente. Los talleres que hemos estado dando de la familia, de verdad no sabes cuánto primeramente a mi vida como mamá, esposa, han hablado, y que yo me he dado cuenta y digo: sí, es cierto, Señor, qué bueno que me di cuenta cuando tenía 9 y 6 años y no me esperé hasta los 30, que ya a lo mejor voy a destruir sus vidas pensando que yo me las sé todas. Entonces, iglesia, permite que el Espíritu Santo te hable, y tenemos cosas que arreglar. ¿Tienes la familia que quieres? Yo te preguntaría eso el día de hoy. ¿Tienes la familia que quieres? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? La pregunta es: ¿tienes la familia que quieres? ¿Se puede mejorar tu familia? ¿Puedo mejorar mi familia? Miren, si vamos a vivir juntos como familia, pues vamos a hacer que ese viaje sea agradable. Muchas veces es un tormento vivir en familia. Pero si la familia es el deseo de Dios, vamos a hacer agradable ese viaje como familia. Te voy a preguntar: ¿qué cambios tienes que hacer tú? Quizás eres hijo, eres papá, eres abuelito, eres esposo. ¿Qué cambios tienes que hacer tú para hacer más agradable este viaje en familia? Quizás eres solamente tú y tu hija. Es una familia. Quizás en tu familia solamente ya eres tú y tu esposo y tu esposa. Dios desea que tengas una familia saludable. Y pues si vamos a estar viviendo juntos, vamos a ser agradable. Otra pregunta que nos gustaría hacerte es: ¿qué se ha perdido en la familia
y debemos recuperar? ¿Qué cosas se han perdido en tu familia? Quizás la comunicación, el amor, palabras de afirmación, tiempo de calidad. ¿Qué cosas necesitas recuperar en tu familia y qué puedes aportar? Sí se puede tener una familia saludable, sí se puede, y ese es el deseo del Señor. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Señor, familias saludables, familias saludables, Señor. ¿Qué cosas necesito recuperar en mi familia? ¿Qué cosas se han perdido en casa? ¿Qué cosas puedo hacer yo? ¿Qué puedo yo aportar para hacer más agradable nuestro viaje como familia? Si está tu familia cerca, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tómales de la mano. Señor, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra familia? Para ser saludable. Quizás tu familia está bien, está saludable, puede ser aún mejor. Quizás tu familia está en crisis, o está como la casa que veíamos la imagen, está en ruinas. No se va a mejorar solo con una pintadita, con una parchadita. Hay que volverla a construir con cimientos sólidos, cimientos firmes. Dile: Señor, ayúdame a poder aportar cosas que van a hacer mi familia saludable.